Oye, Alejo, ¿escuchaste eso? Es sumerio, una lengua muerta, pero que se habla en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento, se abre la puerta del misterio. La puerta del misterio. Siempre ha estado ahí, no solo en nuestra mente, sino que también en nuestras historias de familia, de amigos. En esas historias que nuestras madres, nuestras abuelas nos amenazaban de repente por portarnos mal. Y es que es un gran temor, porque simplemente no lo entendemos, no logramos archivar en nuestra mente cómo el mismo Satanás, un demonio simple, un ser desencarnado, se ensañe en llevar el alma de alguien. Miles de historias reales han inspirado a películas taquilleras como la protagonizada por Linda Blair, El Exorcista, películas de culto y películas maldita a la vez. ¿Qué hay detrás de todo este escalofriante misterio? En anteriores ediciones hubiéramos recomendado que apaguen sus luces, cierren sus ojos e imaginen todo. Pero en esta noche es diferente. Esta noche estará acompañada de audios fuertes e historias documentadas y escalofriantes. Simple trastorno mental, casos de histeria colectiva o casos de real posesión demoníaca. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Misterio. Estamos en una nueva edición de este programa, un polémico por más que decir, por decirlo así. Ya estamos acá junto a Yesenia. Muy buenas noches, Yesenia. Buenas noches, Alejandro, con todos. Bueno, es un tema muy importante también para los creyentes y también para todas las personas que en realidad están interesadas en este tema, ¿no? Es un tema que día a día todo el mundo de repente, aunque no lo quiera aceptar, se pregunta, ¿no? ¿Realmente está obrando el mal sobre la tierra o simplemente es mano del hombre? André, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Una edición más de La Puerta del Misterio, un tema importantísimo que hemos venido tocando en las anteriores temporadas. Se ha hablado mucho, se ha escrito bastante acerca de este tema. La Iglesia se ha pronunciado poco. No sabemos si realmente es cierto lo que nos dicen personas relacionadas a la religión. Pero ahora vamos a tocar este tema. Justo, en Perú últimamente se ha dado casos acerca de posesión demoníaca y viene arraigado de este juego maldito que es una especie de Ouija que estábamos hablando hace tiempo, el Charlie, ¿no? Que realmente ha calado en la juventud y que no es broma, hay que tomarlo muy seriamente. También nos acompaña esta noche. Exacto, tenemos un invitado muy especial, el padre Juan Carlos Pérez Chávez. Él pertenece a la Iglesia Católica, él es administrador parroquial de Nuestra Señora de la Natividad en Baños del Inca. Muy buenas noches, padre Juan Carlos. Muy buenas noches, André, buenas noches, Yesenia, buenas noches, Alejandro. Es un gusto compartir con ustedes el programa. Bueno, antes de, por así decirlo, meternos en este oscuro tema, muy oscuro tema, antemano por su presencia, sabemos que, nunca mejor dicho, le va a dar luz a este tema de tinieblas. Yesenia, vamos con las notas acostumbradas. Bueno, en cuanto a las notas acostumbradas, vamos a ver los increíbles cuerpos que no se han descompuesto, ¿no? Un equipo de arqueólogos en realidad descubrió mientras excavaba en el convento de jacobinos de Reims, en Francia, los restos de Luis de Kengo, un cuerpo de 1,45 m y de 358 años de antigüedad, perfectamente conservado, con piel, músculos e incluso órganos. Bueno, aunque suene extraño, no es el primer caso de un cadáver hallado en un extraordinario estado de conservación. Y si bien algunos consideran esta momificación natural como un milagro, la ciencia tiene su explicación para este fenómeno, ¿no? También la llamada momificación espontánea puede darse por la confluencia de una serie de factores como la sequedad del ambiente, la ausencia de insectos, la falta de grasa del cuerpo y la existencia de un medio interno que destruye a las bacterias, lo que produce un proceso de desecación natural que impide la putrefacción y descomposición del cadáver. En este caso, vamos viendo muchos cuerpos que se están encontrando, ¿no? Como el caso de la momia de una estatua de Buda también, me parece. Que la ciencia también ha aportado mucho en la investigación de estos cuerpos incorruptos, como se los puede denominar, y lo venías diciendo, la sequedad del ambiente, hay muchos factores, pero también hay que dar crédito a las antiguas civilizaciones, ya sean egipcias, mayas, hasta las peruanas, que tenían
ciertos factores, ciertas técnicas de extraer la salinidad, de extraer ciertos fluidos con el fin de mantener este cuerpo así como realmente lo recuerdan y como lo dejaron, ¿no? Sí. Por otro lado, hablando nuevamente, creo que desde la semana pasada que estábamos hablando de la manipulación de la mente. Con el MK Ultra. Claro, con el MK Ultra. En este caso, en esta nota es muy curiosa, ¿no? Bueno, desarrollan una técnica para manipular la mente e intervenir los pensamientos, ¿no? Un equipo en realidad de científicos de la Universidad de Northwestern ha desarrollado que durante el sueño se puede eliminar o implantar pensamientos en las mentes humanas, así utilizando esta técnica similar a la predicha por el autor de ciencia ficción Aldous Huxley. Bueno, en su novela Un Mundo Feliz, ¿no? Los especialistas dicen que, bueno, pudieron revertir prejuicios raciales o de género, ¿no? Como lo hicieron durante el experimento. Mostraron a un grupo de voluntarios una serie de imágenes, ¿no? Con rostros de mujeres acompañadas de palabras referentes a las ideas, bueno, ideas positivas, ¿no? Igual que a personas de tez negra, de palabras de un sesgo positivo y estimulante para estas personas, ¿no? En este experimento, los participantes durmieron una siesta de 1 hora y media, durante la cual escucharon los mismos sonidos seleccionados, bueno, melodías, mensajes positivos, ¿no? Y cuando despertaron se pudo constatar, bueno, los especialistas pudieron constatar que durante una entrevista ciertas cosas, ciertos digamos prejuicios que ellos habían tenido ya se habían deshecho, ¿no? En cierta forma. Entonces se está viendo que se puede manipular durante el sueño, porque el sueño tenemos que tenerlo en cuenta, es un estado de vulnerabilidad, ¿no? Que todos los seres humanos pasamos. Entonces, durante el sueño se pudieron implantar dichos pensamientos. Manipulación de la conciencia de la mente mediante el sueño. No es la primera vez, ya lo habíamos tenido en anteriores meses, creo que años inclusive, en el cual hay un experimento social y se lo lanza a las redes sociales, porque todo se generó en las redes sociales de usted ha soñado con este hombre. Y varias personas, miles de personas, aseguran haber soñado con un hombre de las mismas facciones. ¿Qué resultó ser al final detrás de todo este misterio? Es que a ciertas páginas que estaban acostumbrados a entrar ciertas personas, un nicho de personas, tenía ciertas informaciones, tenía ciertos códices que permitían en los sueños ver a la misma persona. Este caso resonó mucho en las redes sociales, en las noticias, y resultó siendo un caso real de manipulación mental mediante el sueño. Bueno, por otro lado, un niño va dando pruebas de recordar una vida pasada, ¿no? El doctor Jim Tucker de la Universidad de Virginia trabaja, bueno, desde hace años recopilando casos de niños que dicen recordar sus encarnaciones pasadas. Se han documentado los casos, bueno, de más de 2.500 niños, entre los que se destaca el pequeño Ryan, ¿no? Ryan tiene actualmente 10 años y está convencido de haber sido en su pasada, en su encarnación, un actor y representante de actores de Hollywood llamado Martin. ¿Cómo se dio cuenta? Se preguntan, ¿no? Cuando vio su rostro en una fotografía de una película de Mae West. Lo increíble en realidad es que su testimonio no se agota en una mera convicción y decir, no, bueno, ese es mi rostro, yo era esa persona, sino que Ryan mencionó 55 datos de su vida pasada que luego, bueno, fueron confirmados por la hija de dicho actor ya muerto, ¿no? Para el investigador este caso es especial, ¿no? Porque la memoria del niño recuerda muchas cosas, pero es muy real como la de otros miles de casos documentados, entre ellos, ¿no? El investigador Tucker ha detectado que el 70% de estos niños van muriendo en sus vidas pasadas, muertes violentas, y reflexiona, ¿no? Dice, puede existir algo, la muerte del cerebro y la muerte del cuerpo, que de alguna forma está conectada al nuevo niño. A lo largo del tiempo me he convencido de que existen más en el mundo que el solo universo físico. Existe la mente, que es su propia entidad. Bueno, pasadas ya las 11 de la noche con 15 minutos, nos vamos al primer corte comercial y regresamos con casos de posesión demoníaca. ¿Qué se oculta detrás de todo este tema, este misterio? Vamos a un pequeño corte y regresamos con más acá en La Puerta del Misterio. Ya regresamos con La Puerta del Misterio.
Desde el otro lado, cuéntanos lo que quieras al Facebook, La Puerta del Misterio, o mándanos un mensaje de texto al 986-746-489. Desde el otro lado, desde el otro lado, desde el otro lado. Especialmente importante evitar todo diálogo con el demonio. Solo haremos preguntas relevantes. Todo lo demás es arriesgado. Es un mentiroso. El demonio es un mentiroso. Mentirá para confundirnos. Mezclará mentiras con verdades para atacarnos. Su ataque es psicológico también. Así que no le escuche. Recuérdelo. No le escuche. Quizá le sea útil que le informe sobre las distintas personalidades que Regan ha manifestado. Hasta ahora me parece que son 3. Está convencida. Solo hay una. El sacerdote que se enfrenta al diablo. Un personaje que nos recuerda tiempos medievales ya pretéritos. Sin embargo, hasta hace pocos años, ese cargo existía. Y esta noche vamos a conocer el legado, las terroríficas experiencias y las ideas de aquellos que, nombrados por sus respectivos obispos, fueron designados exorcistas oficiales de la Iglesia Católica. Veníamos escuchando parte de la, muy conocida película El Exorcista, que por así decirlo ya es un culto en todos estos temas. Y bueno, creo particularmente a mi generación, no sé ustedes, los presentes acá, a mí me ha calado mucho por las imágenes que esta emitía, ¿no? En un principio se vetó, ¿no? Posteriormente fue una reedición porque decían que las imágenes que esta plasmaba comenzaban a herir susceptibilidades, y no es para menos. Tenemos varias escenas que, como digo, personalmente a mí me han calado. Para mí es la mejor o peor, no sé. Bueno, hay una parte película, donde ¿no? el padre le dice, ¿no?, al demonio: ¿por qué si eres tan poderoso no te sueltas de las correas, ¿no? Y el demonio le contesta: es como insultar mi poder, le dice, ¿no? Una frase que quedó, plasmada en los ojos de los cinéfilos, ¿no?, de ese tiempo, ¿no? Hay otra, ya entrando un poco más a este tema, con el padre Juan Carlos Pérez. Hay una parte en aquella película también en el que en esta situación comienza a lanzar agua bendita hacia el demonio, y este comienza a reaccionar con ira. Pero en esa parte le dice a la madre de la niña poseída, ¿no? No es Satanás. Él menciona que es Satanás, pero no lo es. ¿Por qué? Porque solamente le lancé agua pura, agua de grifo. Y él comenzó a reaccionar iracundamente. Ahora, padre, para aventar un poco más, como le veníamos diciendo, luz sobre este tema, ¿qué es exactamente la posesión demoníaca? Bueno, lo que pasa es que sobre este asunto nos hemos movido siempre al límite. A la exageración, por así decirlo. En dos extremos. En alguna época de la historia veíamos el diablo en todo lado, y en la época actual no lo vemos en ningún lado estando con él en nuestro lado. O sea, me dejo entender. Si siempre nos hemos movido, y es muy peligroso. El exorcismo es un rito de la Iglesia Católica que existe desde tiempos inmemoriales. Tal es así que la normativa inclusive actual de la Iglesia estipula que cada jurisdicción eclesiástica, cada diócesis o cada prelatura o cada arquidiócesis, cada territorio que tiene un obispo, tuviese un exorcista. Eso es lo que realmente rige, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que no es fácil en el sacerdote que tenga el perfil. ¿Cuál es un poco que se adecue a este? Bueno, tenemos que ver el perfil psicológico y también el perfil espiritual. No basta solo el psicológico. Fuertes de carácter, por decirlo. Uno de los que el psicológico sí, va por ahí, fuertes de carácter. Y en el espiritual tiene que ser una persona que, humildemente hablando, reconoce que lleva una vida absolutamente santa.
porque de lo contrario nos vamos a meter en serios problemas. Entonces el exorcismo consiste en hacer un rito de liberación de la posesión del diablo en aquella persona, después que la iglesia tiene pruebas fehacientes de que lo que aquella persona tiene es una posesión diabólica, porque puede ser una histeria, una esquizofrenia o una cuestión psicológica, ¿no? Más adelante vamos a venir con temas que Yesenia, por su perfil que ha estudiado psicología, nos puede también ayudar mucho en este tema, pero de por sí y ahora por ahora vamos viendo que este tema de posesión demoníaca ha existido desde los albores, ¿no? Ya como veníamos conversando en el corte, hay muchas tablillas, escrituras cuneiformes que incluyen plegarias, ciertos dioses pendiendo protección, dioses paganos en este caso, porque veníamos hablando de una cultura tan antigua como los... A ver, lo que un creyente tiene muy claro es que la palabra de Dios habla con absoluta claridad de la existencia del bien y del mal, ¿no? Y de la eterna lucha entre el bien y el mal, tendremos la salvación o la condenación, ¿no? Tal es así que los creyentes entendemos la existencia de los espíritus buenos, que les llamamos ángeles, y los espíritus malos, que son los propios ángeles, pero maleados, dañados, ¿no? Fallidos, desobedientes y rebeldes, de algún modo por sintetizar el asunto, ¿no? Entonces, la Sagrada Escritura tiene suficiente información al respecto, Génesis y el pecado original, y toda la historia del pecado original y de la desobediencia, y concretamente el tema de la creación. Cuando se habla de la creación, se habla de los primeros seres creados, los seres espirituales, no el ser humano ni el resto de elementos que forman el cosmos o la existencia, sino los espíritus. Seres desencarnados, como algunos les mencionan por ahí. Sí, es correcto decir desencarnados, pero no tienen carne, son espirituales, y ¿no? siempre han estado desde el inicio. Correcto. Sí. Y son los primeros en haber sido creados, hablando en una teoría creacionista, porque tendríamos que meternos por un mundo bastante amplio, ¿no? Acabaríamos todo. Y hablando de una teoría creacionista, no principios simplistas. Cuando hablo de una teoría creacionista, hablo desde el punto de vista viendo que Dios es la causa incausada que ha causado todo, para entendernos un poquito. La causa incausada que ha causado todo. O sea, aquello que no tiene causa, ¿no? Porque yo he pasado por la universidad en tiempos de ateísmo y a veces es muy triste planteamientos tan complejos, tan amplios, tan rebuscados, para terminar en una conclusión tan ridícula a veces, ¿no? Entonces, siempre es difícil encontrar una explicación a la causa primera que no ha sido causada por ninguna otra. Entonces, dentro de eso entra toda la teoría creacionista, ¿no? Claro, y como usted lo venía diciendo al inicio, ¿no? Todos estos seres que de repente han estado desde el inicio de toda la creación, y han estado vagando por la tierra. No solamente como veníamos explicando en la película, Satanás en este caso sería el único en caso de poseer una persona. Estamos hablando también de pequeños demonios, pequeños seres desencarnados que puedan estén en la facultad de poseer una persona. Correcto, son millones, ¿no? Cuando se habla de los ángeles, se habla de cifras innumerables, ¿no? Inmensidades. Y además son seres espirituales, como han existido desde siempre y por siempre, pero son creados. El primer dato, para justo de encima, es creados, inferiores a... Pero eso solo lo entendemos en un lenguaje de creyentes, ¿no? Yo no sé cómo entenderán estos fenómenos paranormales en realidad un ateo, ¿no? Yo no sé cómo se explica a un ateo estas situaciones. Por ejemplo, yo tengo muchachos que conozco en los colegios que se proclamaban ateos, y son los ateos los que más traumados están después de haber jugado al famoso Charlie, ¿no? Y entonces
yo les digo, pues, tranquilos, si tú dices son medievales, oscurantistas, tú quédate en paz, ¿no? Pero no es cierto, porque el ser humano, sabemos por estudian la sociología, como es su naturaleza, también es religioso por naturaleza. Así que si no crees en el Dios verdadero, en cualquier otra tontería vas a creer. Antes de entrar a la Ouija, o en este caso el Charlie, como lo hemos venido desarrollando, bueno, la sociedad lo ha venido desarrollando en los últimos meses, semanas, queremos que nos saque una duda. Hace breves instantes, usted mencionaba que cada diócesis estaba en la exigencia de tener un exorcista. Sí. Pero es muy difícil por el tema del perfil. El perfil y por la escasez de sacerdotes y por la gran influencia pagana que nos está imbuyendo a todos. Entonces los padrecitos somos tan pocos que es difícil asignar a un padrecito a ocuparse de estos temas. Bueno, es una vocación muy fuerte, muy decidida, la que ustedes llevan. Correcto. Pero evocándonos un poco más, esa escuela, si es que trata, cualquier persona dedicada al sacerdocio, cualquier persona que cumpla estos requisitos para ser exorcista, la única escuela autorizada, y lo digo así porque hace poco hemos venido hablando de que hay muchos charlatanes, por así decirlo, que se encuentran en la calle diciendo que sí, que ellos tienen el poder y las facultades para comenzar un ritual de exorcismo. La única escuela de exorcistas se encuentra en el Vaticano. Y está allí para evitar lo que tú acabas de decir, ¿no? Entonces, solo los certificados son potestad, ¿no? Normalmente en cada curso hay como 200, 300 sacerdotes estudiando, o sea, sí hay bastantes, ¿no? Estudiando. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo que yo tengo claro es que con el demonio no se juega, porque es un espíritu y al ser un espíritu es superior a nosotros. Y para llegar a ese, digamos, a esa escuela, ¿qué factores muy aparte del perfil se tendrían que desarrollar para que, no sé, la misma diócesis los mande o el Vaticano haga un llamado? La necesidad lo tiene que ver el obispo local. El obispo local es el que conoce la realidad. Hay realidades más crudas, hay realidades más endiabladas, hay realidades en donde los muchachos más han jugado con el diablo, han coqueteado con el mal. Entonces hay realidades que lo necesitan más. Llámese, por ejemplo, nuestra ciudad de Cajamarca, en donde este bendito Charlie ha pegado de un modo tal, muy fuerte en comparación a otras realidades, inclusive de la costa, Entonces también, según la realidad, se va forjando la necesidad. Padre, mucho tiempo se ha hablado acerca de la existencia del demonio, ¿no? Pero la Iglesia Católica negaba exorcismos o posesiones. Ellos veían más allá como que era un tema más psicológico, ¿no? ¿En qué momento se empezó a darle ya cabida a lo que ahora llamamos exorcismo o posesión demoníaca? Bueno, yo no sé qué información manejarás tú, pero la Iglesia nunca ha negado este asunto. Al contrario, la Iglesia siempre ha tenido exorcistas desde siempre. Lo que pasa es que, en todo caso, con el tiempo se ha ido documentando y oficializando tal cual lo acabamos de describir a través de la Escuela de Exorcistas del Vaticano. ¿Por qué? Porque la Iglesia sí tiene claro que muchos sacerdotes inclusive han perdido la vida, tal cual lo manifiesta la película, por haber querido ayudar a alguien en esta situación y no haber estado preparados. Entonces también por una cuestión de prudencia es que primero se tiene que evaluar seriamente la situación, ¿no? Claro, le decía esto por el tema de que hay documentación en la cual la Iglesia ha cometido ciertos errores en el tema de exorcismos o desconocimiento de una posesión demoníaca. Por eso te digo, no sé a qué época estás analizando concretamente, pero es por eso que ahora se tiene toda una ciencia al respecto, pues, ¿no? Claro, pero muchas veces la Iglesia Católica también se ha terminado peleando con la ciencia. Muchos casos. A ver, la Iglesia Católica no tanto. Algunos elementos de la Iglesia Católica sí, y en algunos puntos, sí, yo entiendo, pues, es que tanto los científicos como cualquier mortal tiene errores, ¿no? Y zapato.
¿De acuerdo? Exacto. Yo aquí vengo a hablar de lo que sé, pero si tú me pides hablar, yo te digo, no voy a decir una palabra. Entonces, ¿cuándo se dan estas desavenencias? Cuando algunos teólogos que son parte pero no es la iglesia, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy opinando a título absolutamente personal. Lo que yo aquí digo no es la opinión de la iglesia. Ok. ¿No? Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Sí, en algunas cosas sí es cierto lo que tú dices, pero fíjate en este tema del exorcismo al contrario, ¿no? Cuando hablamos de exorcismo, muchos dirán, estos pobres están absolutamente fuera del rubro científico, ¿no? Y es lo que usted mencionaba, ¿no? El ateísmo sí, como principal factor de posesión, y ya lo veníamos escuchando. Sí. Una de las frases más célebres, ¿no? El demonio quiere, su principal factor, su principal misión es hacerse desconocer por la humanidad. Correcto, y es lo que decía San Juan Pablo II, ¿no? La mejor victoria del demonio en el siglo XXI, decía este hombre santo, es hacernos pensar que no existe, ¿no? Gabriel Amor, como no sé... también es el exorcista oficial del Vaticano, ¿no? Sí. Mencionaba que Juan Pablo II tenía en su haber por lo menos ya algo de una decena de exorcismos. Bueno, esto no está ratificado todavía, no lo tenemos en papeles sobre la mesa, pero era como que un dato suelto, 10 exorcismos en su haber como ya como papa. Entonces, obviamente no se han sacado a la luz por obvias razones, la iglesia mantendrá, y no sé, me pregunta, ¿qué tanto es el hermetismo de todo este ritual para la iglesia? No es ningún hermetismo, sino que el problema es el morbo, ¿no? El morbo que se genera, y entonces en la iglesia cada quien cumple sus funciones, y hemos aprendido de lo que tú acabas de decir, porque a veces hemos metido las narices donde no teníamos que meterla. Claro. Ya, entonces cada quien cumple sus funciones. En el Vaticano, por ejemplo, el autorizado oficialmente para hablar de estos asuntos es el padre Amor. Gabriel Amor. Sí, en España es el padre Fortea, ¿no? Y hay libros fabulosos sobre estos asuntos, ¿no? No, claro, el padre Gabriel Amor. Tres Claro que sí. Entonces, a mí si me preguntas, por ejemplo, en la iglesia yo tengo toda la hablar sobre el tema de proselitismo religioso, y yo puedo pasar noche entera hablando sobre sectas, ¿no? Por otro lado, en el diálogo entre iglesia y ciencia, pues ha habido un endiosamiento también de la ciencia, eso es cierto. En mi tiempo de universidad, decir científico era decir amén, palabra de Dios, ¿no? Y por ejemplo, en mi tiempo era científico que el átomo es la última parte descompuesta de un elemento. Es que todo va variando, depende de la Resulta época, ¿no? que eso ahora ya no es científico, ¿no? Porque sabemos que hasta los átomos se descomponen. Entonces, ¿qué sucede? La desgracia es que siempre tendemos a movernos en extremos, ¿no? Y entonces, si bien es cierto, la ciencia estuvo descuidada en alguna época de la historia de la humanidad, después se le endiosó demasiado, ¿no? Se le endiosó demasiado, y luego lo que tiene que quedar muy claro es que en este asunto la iglesia tiene mucho que ver. Fue el Papa Inocencio III el que fundó la primera universidad, y las escuelas surgieron junto a los arzobispados y obispados, ¿no? Los colegios igual, los hospitales igual, y las universidades igual. Entonces, Copérnico fue sacerdote, claro, por si acaso, ¿no? Mendeleev también, ¿no? Inclusive, y eso es algo que ¿Sí? para mí se me ha creado un conflicto, es decir, la batalla entre la ciencia y la fe. Que no hay ninguna batalla. Pero si realmente las mayores, por ejemplo, la Iglesia Católica del Perú, en este caso, ¿Sí? forma tan buenos científicos, tan buenos profesionales, y está a la mano, o bueno, de la mano con la Iglesia. Sí, sí. Pero bueno, para acotar a todo esto, en cuanto a la Universidad del Vaticano, hay que ver que en 1999, en realidad, se empezó a actualizar lo que se debería de enseñar a las personas, bueno, a los exorcistas, ¿no? Bueno, y dice que en realidad las asignaturas se fueron modificando y viendo para que en realidad no haya la confusión que de repente en algún momento se había, por el mismo hecho de que hay algunas enfermedades y en realidad hay otras acciones que ya está fuera de una enfermedad, ¿no? Bien decía, bueno, el padre Paolo Scarfoni decía, bueno, no hay duda, el Señor está interviniendo más en la vida del hombre en estos días. Y muy aparte de eso, también él mismo dice que no todos, bueno, que no todos los que están estudiando irán en exorcistas, pero indispensablemente dice que es bueno que todo cura sepa cómo discernir entre una posesión demoníaca y problemas psicológicos. Y ahí es donde vamos ¿no? a entrar. ¿Y tú ¿tiene algo que acotar, padre? Oye, correctísimo, ¿no? Me ha dado ella un dato que yo he estado casi obviando.
en la especialización teológica estudiamos ciclo completo, por ejemplo, sacramentología, es el estudio profundo de los sacramentos, cristología, el estudio profundo de Cristo, ¿no? Y dentro de eso tenemos un curso profundo de demonología, ¿no? El estudio profundo de las demonios, ¿no? Que fíjate, por razones académicas y científicas, a mí me costaba mucho rumiar este curso, ¿no? No te imaginas cuánto me costaba. Y siendo yo un gran creyente, un hombre converso al catolicismo, un hombre de libros y tal cual, me costaba mucho comprender este asunto. En sí, ¿en qué se basaba el curso de demonología? Ya aprovechando que lo tenemos acá. A ver, es hacer un análisis exhaustivo en la Sagrada Escritura sobre la presencia del demonio, pues, ¿no? La presencia del demonio. Y luego, claro, dentro de algún capítulo se estudia el tema del exorcismo y cómo todo sacerdote debe tener en su cabeza los criterios mínimos de discernimiento de una persona que está poseída. Ahora, padre, ¿cómo se diferencia entre una posesión y de repente una enfermedad mental? Correcto. Lo normal es que tú logras discernir nada en esa persona. Lo normal es que lo mandes al psicólogo con carácter de urgencia y el psicólogo verá si es conveniente derivarlo al psiquiatra. Entonces, con la información del psicólogo y del psiquiatra, y si ellos dicen, pues aquí he agotado todos los medios, yo no encuentro ninguna enfermedad o ya le he tratado para tal o cual y la cuestión sigue igual, pues hay que ver algunos elementos. Primero, por ejemplo, el más fundamental, fuerza sobrenatural. Sansonismo, ¿no? Correcto. Ajá. Luego, rechazo de las cosas sagradas. Rechazo de las cosas sagradas. O sea que yo a aquella persona le acerco un crucifijo y lo va a rechazar, ¿no? Le pongo agua bendita. Clarividencia. Te cuento una experiencia cortita, ¿no? Lo tenía muy claro en mi cabeza, pero me costaba aceptarlo al 100%. Aquí en esta ciudad de Cajamarca, una vez me tocó visitar a una persona que me dijeron que, ya lo ha visto el psicólogo, el psiquiatra y tal cual, y que estaba muy mal. Y yo les dije, pues no le digan que me voy a ir. Yo llegué a la casa de esta familia y la primera cosa que me dijo esta persona me dijo, oye, curita, ¿qué haces aquí? ¿Para qué has venido? No te necesitamos, ¿no? Y ella no sabía que yo me iba, ¿no? Ni que usted era cura. Ni que yo era cura, correcto. Y es más, ni me fui siquiera vestido de cura, siendo que yo ando siempre vestido de cura, ¿no? Entonces, la clarividencia, ¿no? Y luego, ahí aprendí otra cosa, que el demonio es bastante solo, unos espíritus íncubos, o sea, chantajistas, ¿no? Porque esta persona a mí me descuadró totalmente, ¿sabes? Porque comenzó a contarme mi vida y a reírse de mí mismo. ¿Te imaginas esa situación? Yo en serios aprietos porque me contaba de temas serios, delicados, muy íntimos, ¿no? Y entonces yo llamé a algunos otros sacerdotes y me dijeron, hermano, ten cuidado. ¿Qué hago? Ve a confesarte urgente porque si no estás frito. Y entonces yo hice un examen de conciencia profundo, me confesé y volví. Y estuvo controlado el asunto, ¿no? Entonces, estas cosas se dan. Yo tengo pruebas evidentes. Por ejemplo, el agua bendita, ¿no? También usted ha hecho con un... Yo he participado en procesos de liberación. Que no es lo mismo que exorcismo. Que no es lo mismo, sino que el proceso de liberación es cuando el demonio va entrando. Ya cuando hay que hacer un exorcismo es porque la persona está completamente poseída. Y ya pierde inclusive su libertad, ¿no? Pierde su libertad. En cambio, cuando el demonio está todavía metiéndose en la vida de esta persona, la persona tiene momentos que vuelve a su normalidad, pero tiene momentos que podríamos decir ya se le cruza los chicotes, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer una persona o qué hace una persona para que termine así? Muy bien, es una muy... Mira, todos los casos que yo he visto, bueno, no he visto muchos, son 3 casos, están asociados a jugar o a acciones malas, por acciones crueles, ¿sí? Te pongo un ejemplo, haber descuartizado bebés, ¿no? Acciones crueles, haber jugado la ouija, que es lo más común, y también haber estado metidos en la hechicería y en la magia negra. Esa es la información que tengo cuando yo hablo, ¿y dónde has estado metido? Y justo usted toca un capítulo, por digamos así, de todo esto, que es la ouija como factor de posesión, verdad o cortina de humo en muchos casos, como lo puede haber sido ciertas épocas para, no sé, gobiernos, que estamos acostumbrados,
inclusive en la época de los 90s, A que nos ponían estas imágenes para olvidarnos de otros, o también falsos casos. Y es donde vamos a analizar que en la ciudad de Jaén, acá, obviamente acá en Perú, lo que empezó como un curioso caso de juego de adolescentes tuvo un dramático, inexplicable final. ¿Esto por qué? Porque la adolescente Blanca Giovanna, de 7 años, esto sucedido en el año 2011, se encontraría poseída luego de jugar este juego que todos conocemos como la Ouija. Blanca vivía encadenada en su cuarto hace unos meses, ya que si la sueltan empezaría a escalar, dicen sus familiares, paredes, subir techos, tratar de lanzarse desde el balcón y agredir a quien la tenga cerca. Su padre de familia cree que es el exceso de estudios porque esta niña venía encerrada estudiando tan que según él tuvo problemas psicológicos, y para mí también lo son así, porque después de esto comencé a investigar qué había sucedido de la vida de esta chica, y bueno, todo da a parecer que sí, fue internada en un centro psiquiátrico y posteriormente curada, ¿no? La joven en su delirio argumenta que es varón, grita todo el tiempo y lanza mensajes incomprensibles. Blanca ha sido poseída por el diablo, dicen Blanca ha sido poseída por el diablo, dicen algunos de su familia, de sus amigos, ¿no? Especialistas fueron a evaluar y determinaron que Blanca será trasladada a un centro psiquiátrico, como venía diciéndolo, donde posteriormente ¿no? Pero tenemos el audio de un medio de comunicación peruano en el que fue a cubrir a Jaén, y esto es lo que... Alaridos y voces ensordecedoras mantienen con los pelos de punta a los pobladores de la ciudad de Jaén. Una chica poseída por fuerzas demoníacas es la responsable. Usted es científico, ¿no? Hace exactamente un mes, esta joven de 16 años había jugado junto con su hija, pero algo salió mal. La actitud de Blanca Giovanna empezó a cambiar. ¡Katia, ven a mí! ¡Llegaste a mí! Hoy, a 30 días de haber participado del maléfico juego, la joven debe ser aislada y encadenada a la ventana de este cuarto. Según su madre, Pastora Díaz Frías, su hija invoca reiteradamente a Lucifer y habla cosas incomprensibles. ¡Fernanda, ven a mí! ¡Fernanda! ¡Llegaste a mí, Fernando! ¿Quién es Fernanda? Mi esposa. ¿Qué ha ocurrido con su hija, señora? Ella, como le digo, de la droga, remaneció así. Nunca. ¿Cuántos días está con esta tipo de... ¿No cree usted que ella estaba practicando la Ouija, señora? José Delgado Díaz dice que su hermana necesita urgente ayuda, según un parte médico. He consultado así con un neurólogo y un psicólogo, con psiquiatra, me dicen que tienen que tratarlo ahí. En su humilde, padres piden ayuda a las autoridades para poder costear el tratamiento y recuperar a la joven que tiene preocupada a su familia y a la población. ¡Fernanda! ¡Llegaste a mi Fernando! Desde el otro lado, cuéntanos lo que quieres al Facebook, La Puerta del Misterio, o mándanos un mensaje de texto al 986-746-489. Desde el otro lado, desde el otro lado, desde el otro lado. Antes de ir a corte, veníamos escuchando este audio, duro audio, acerca de una joven blanca que había jugado anteriormente a la Ouija y que, a raíz de eso, muchos aseguran que fue poseída por un demonio.
A raíz de este caso han salido una película, no sé si ustedes la recuerdan, Cementerio General, ¿no? Sí. Pero, bueno, ese caso ha sido muy sonado, ¿no? En Jaén, hay otro en Pucallpa. Pero, padre, entre micrófonos apagados nos ven un poco más de la Ouija. Bueno, la Ouija es un juego, tal cual lo es el Charlie en la actualidad, que incita a la curiosidad y que es practicado por los que son amantes de la flojera, ¿no? Porque te da información de modo fácil. Pero es un juego en donde los que hablan no son los espíritus de tu bisabuelo, sino los que hablan son los demonios. Así simple. Tal es así que en el Evangelio, por ejemplo, encontramos muchos episodios de la presencia del demonio. El destacado es las tentaciones de Jesús, ¿no? Luego, de aquella mujer que Jesús expulsó 7 demonios, ¿no? O aquel otro episodio en donde dice que cuando el demonio se va de la vida de uno, se encuentra lamentando y regresa equipado con 7 amigos más para posesionarse con más fuerza, ¿no? Son episodios del Evangelio, pero lo que quiero decirle a los oyentes es que el demonio nos afecta siempre y cuando nosotros le demos cabida en nuestras vidas. Y en la Ouija, por ejemplo, es un modo de darle cabida, ¿no? Y el juego, el Charlie también es un modo de darle cabida, porque para que los lápices benditos empiecen a mover, hay que pedirle permiso al supuesto Charlie, ¿no? Antes de entrar meramente con lo que es el juego de Charlie, ¿usted ha tenido algún seguimiento, usted ha tenido algún caso, por así decirlo, de alguna persona que haya jugado a la Ouija y que por ahí haya tenido algunas secuelas? Un seguimiento no, solo información, y del caso de un jovencito de secundaria que había jugado a la Ouija y las secuelas eran casi irreversibles. Llevaba más de un año en una situación casi de locura, de descontrol total, y su única obsesión en la cabeza era hablar de la Ouija y hablar de las bondades de este juego y de cuán bueno y poderoso es el diablo, ¿no? Entonces, admirable el caso que yo conocí. Era estudiante en esa época, ¿no? Y solo iba a esta parroquia, fue en la ciudad de Chiclayo, los fines de semana. Y yo le hacía un seguimiento en la medida de mis posibilidades. No sé qué fin tuvo esta criatura, no sé qué fin tuvo este muchacho, pero él estaba en una especie de locura, de esquizofrenia, pero de las más complicadas, ¿no? Y la consecuencia era la Ouija. La consecuencia era la Ouija. Por otro lado, todos los que han escrito sobre este tema en la iglesia atribuyen a la Ouija elementos netamente diabólicos. Padre, una pregunta. Bueno, en muchos casos he hablado con padres también y nos contaban, bueno, cajamarquinos, que nos contaban que, bueno, fuera de la ciudad, y ellos encontraban casos acerca de posesión demoníaca. Y bueno, ahí habían descartado el tema psiquiátrico y todo. ¿Qué es lo que pasa cuando un padre, bueno, hace el ritual del exorcismo sin tener, bueno, el apoyo de la Iglesia Católica, ¿no? En primer lugar, se necesita una autorización expresa de la familia, porque puede ser que el demonio mate a aquella persona y la familia te culpa de la muerte, ¿no? Entonces, por eso es que se da todo este proceso, ¿no? Por otro lado, por lo menos la autorización expresa del señor obispo, para que se haga responsable de las consecuencias, ¿no? Como jefe máximo. Luego, por pura acción pastoral, evangélica, pues tú lo puedes hacer, pero tú te haces responsable, porque cada sacerdote tiene absoluta independencia en sus actos, ¿no? Esa es también una mentalidad errónea que existe. Yo soy totalmente independiente de mis actos, yo me hago responsable de mis actos, ¿no? Y estoy aquí porque a mí me ha dado la gana estar aquí, ¿no? Entonces, el padrecito puede libremente decidir que si lo hace o que si no lo hace. Todo dependerá también de qué le dicte su conciencia, ¿no? ¿Qué le dicte su conciencia? Según eso, uno se mete en estos asuntos. Lo que yo quiero decir es que el diablo existe, el Satanás sigue influyendo en nuestras vidas. El diablo goza cuando nosotros vivimos en pecado,
y nos hace pensar que no pasa nada, pues no, que no pasa nada, hasta cuando estamos completamente sucumbidos en el pecado, nos cambia la estrategia y nos pone un cargo de conciencia elevadísimo, ¿no? Elevadísimo. Es la estrategia más clásica de Satanás, ¿no? Decir, pues peca, no pasa nada, es una cosa pequeñita, te haces tanto problema, sé infiel a tu mujer, problema, ¿no? Pero después te pone un, mira, desgraciado lo que has hecho, te das cuenta, miserable, ahora Dios ya no te quiere, ¿no? Es la mejor estrategia que utiliza el diablo, que la utilizó con el propio Jesús, pues, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? En ese aspecto yo recomiendo a los oyentes y a todo el público en general, pues, cheque espiritual. El ser humano no se acaba solo en el aspecto somático, biológico, pues tenemos una dimensión espiritual hermosa, bonita, grande, que no hay que descuidarlo. Pues chequen su alma, cómo está su conciencia, ¿no? No se acostumbren a vivir en pecado, porque cuando vivimos en pecado, a veces no tenemos ni miedo al diablo. ¿Qué miedo le vamos a tener si ya el diablo está en nosotros? Pues, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en estas cosas. Los estudiosos de estos temas recomiendan mucho el estudio bíblico, claro, la palabra de Dios. Recomiendan mucho la confesión, ¿no? Recomiendan mucho el Santo Rosario, y recomiendan mucho la Eucaristía. Y yo voy a terminar este asunto contándoles una experiencia en torno a la Eucaristía. En uno de los 3 casos que en mi vida yo he tratado, a una de estas personas me fui a verlo, todavía con ese espíritu de escepticismo, ¿no? Qué raro, yo creo que debe ser una cuestión psiquiátrica. Dije, pues vamos a hacer un experimento, ¿no? Entonces yo me puse la sotana y me fui. Y llevé en un bolsillo de mi sotana hostias sin consagrar, simplemente fabricadas, listas para la misa, y en el otro bolsillo hostias consagradas, en donde los cristianos estamos convencidos que está presente Jesucristo. Bueno, ya vamos a hacer una explicación de la Eucaristía, ya lo dejamos ahí. Entonces, ¿cuál era mi intención? Acercar a aquella persona, en un primer momento, las hostias sin consagrar. Y en un segundo momento, sin que esa persona se dé cuenta, acercarle las hostias consagradas. El único que sabía qué portaviático tenía las hostias consagradas era yo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque cuando me acerqué, con las hostias sin consagrar, pues no reaccionó. Pero lo que a mí me desconcertó es que cuando yo me acerqué, puse las hostias consagradas, reaccionó agresivamente. Y me escupió la cara, ¿no? ¿Te imaginas el episodio, no? ¡Quita esa cosa de ahí, yo no sé nada! Entonces dije, es cierto, esa recomendación que dan los estudiantes de la Eucaristía es verdad, ¿no? ¿En qué terminó todo el episodio? Terminó en una oración de liberación, ¿no? En un exorcismo, sino en una oración de liberación, en donde nos reunimos muchos hermanos, sobre todo los de la Renovación Carismática Católica, la RCC, que son en realidad los padres de todo el movimiento pentecostal en el mundo, ¿no? La Renovación Carismática Católica, y con ellos hicimos una oración de 2 horas, con esta persona, y fue una experiencia bonita. Luego, por otro lado, en mis estudios de especialización, hace un tiempo atrás hice un estudio amplio sobre sectas satánicas, organizaciones que le rinden culto al diablo, y por ejemplo la famosa misa negra, ¿no? En donde se exige a los fieles, entre comillas, de esta organización, llevar una hostia consagrada. Y si no llevan una hostia consagrada, los satanistas son capaces de darse cuenta que no está consagrada. Entonces dije, joder, esto está muy lindo para explicarle a la gente cómo Cristo está realmente presente en la Eucaristía, porque a veces somos escépticos, totalmente escépticos sobre este asunto. Yo decía, si hasta el diablo reconoce la presencia de Cristo aquí y nosotros a veces no lo hacemos. Esa eterna lucha entre el bien y el mal, que ambas potencias se pueden dar cuenta de qué factores pueden influir tanto, por ejemplo, el mal en nuestra vida como el bien en el modus vivendi de esas personas, ¿no es cierto? Nos ha ido el tiempo, padre, muchísimas gracias, y lo dejo en compromiso para que nos acompañen futuras ediciones. En otra edición, porque este tema nos quedó pero realmente corto. No, muy corto, porque yo me he quedado con muchos puntos en el tintero. No, bueno, podemos sacar una segunda edición, y eso lo tenemos sobre la mesa. Muchas gracias por su presencia. La verdad nos ha aventado mucha luz, algo que no hubiéramos podido investigarlo y no podríamos decirlo si usted no hubiera estado presente.
Muy buenas noches, amigos de La Puerta del Misterio. Se cierra esta edición y hasta el próximo miércoles, que se vuelve a abrir La Puerta del Misterio. Hasta luego, Alejandro. Sin agradecer a Radio La Beta, y bueno, quiero mandar un saludito para Carito, que nos está escuchando a través de los 101.1030 AM. Buenas noches con todos. Gracias, padre. Gracias, Radio La Beta. La Beta Radio presentó La Puerta del Misterio. La Puerta del Misterio se abrirá el próximo miércoles a esta misma hora y en esta emisora.